Hola, me llamo Victoria, yo soy rusa. Hoy les muestro el postre típico de Unión Soviética que está hecho de manzanas. Se llama Charlotka y voy a hacer la receta de las manzanas que crecieron en la finca de mi abuela, en Dacha. Huele de manzanas, de Dacha y del verano. La Charlotka, tal cual como cocinaba mi abuela en Unión Soviética. Yo quiero cocinar un postre especial. Hay un secreto. Las manzanas deben ser de Dacha y mejor que sean ácidas. Así la Charlotka va a ser más deliciosa. ¿Qué necesitamos para esta receta? Claro que manzanas, muchas manzanas. Y yo las tengo. Estas manzanas me dio mi abuela y son muy deliciosas. Este año casi no había las manzanas en mi finca porque no es la época. Usualmente hay manzanas cada segundo año, pero hay un pocas. Y tienen sabor delicioso. En las tiendas no venden algo así. Más manzanas, mejor. Menos harina, mejor. Algunas son rojas, son más dulces. Plantó mi abuela hace 30 años y ahora tenemos estas manzanas. Un poco de aceite aquí para que no se peguen las manzanas. Esta, por ejemplo, se llama Antonovka por el nombre Antón. Así llamaban a mi abuelo. Y yo siempre pensaba que este tipo de manzanas se llaman así por mi abuelo. Algunas manzanas están un poco malas. Yo voy a quitar esto. Veo algo feo, prefiero quitar. Les cuento una historia. Yo comía manzanas de mi finca y encontré la manzana más deliciosa, así grande y perfecta. Y así yo pensaba que aquí dentro no hay gusanos. Yo partí en dos y vi un gusano vivo gigante. Y tenía tanto miedo que decidí botar esta manzana por la ventana. Y la manzana cayó al techo de un carro. El señor que estaba aquí empezó a gritar. Claro, pero todo estaba bien. Sí, pero hay que tener cuidado. Siempre recomiendo más manzanas. Así va a ser muy delicioso. Esta receta siempre cocinamos durante el otoño, cuando hay muchas manzanas. Sí, casi cada uno tiene en la finca, en Dacha, las manzanas. También a veces cocinamos otras recetas, por ejemplo, mermeladas para el invierno. O también conservamos las manzanas en agua salada. Nunca me encantaba, se llama manzanas mojadas y usualmente cocinan así las manzanas verdes. Y luego están conservadas y uno puede comerlas durante el invierno. Las manzanas de las dachas no son perfectas. Muchas veces tienen gusanos y también se dañan muy rápido si la manzana cayó. Aquí había un gusano, por eso mejor quitarlo. Casi nunca como las manzanas, no sé, solo las de mi dacha. Pero como no se ven perfectas, hay que cortarlas. Sí, y siempre me da pereza. Pero cocinar charlotka no me da pereza, porque es muy deliciosa. Pero hay que gastar bastante tiempo para quitar los gusanos de las manzanas. Por ejemplo, miren aquí. Sí, hay que quitar esto. Finca de mi padre hay 5 árboles de manzana. Pueden imaginar cuántas manzanas tenemos. Luego no sabemos qué hacer y muchas veces botamos o regalamos a alguien. Y no es solo nuestro problema. Todos o no tienen manzanas o tienen muchísimas. Y luego regalan uno a otro a los colegas. Hecho cortado en pedazos grandes. Muy ácida. Probamos esta. Dejamos así y ahora vamos a cocinar la harina. Necesitamos 3 huevos y la receta oficial es 1 taza de harina y 1 taza de azúcar. Pero yo siempre hago un poco menos azúcar y todo cocino
como me imagino. Es también la opción nada más con el tenedor. El azúcar puede ser blanco, es que yo tengo marrón y no hay tanta diferencia. Echamos así, mejor primeramente así, sin prender. Y claro que prendemos también el horno, como 180 grados. Un poco de sal, un poco de canela. Esto no es obvio, pero a mí me encanta. Y también tenemos que echar, esto es para harina, para que sea más espumoso. Y echamos también la harina, una taza, más o menos. Siempre yo miro la consistencia y luego si algo falta, añado. El mixer no es necesario, pero mejor. De verdad, ya la consistencia es buena. Nosotros llamamos la consistencia de smetana. Ya, y ahora mezclamos todo. De verdad, pueden echar más manzanas. Como muchas manzanas y muy poca harina. Luego ponemos al horno como para media hora. Y luego podemos comer con helado. Mezclamos todo. Esto se ve súper interesante, pero créanme, es súper delicioso. Es la receta de Unión Soviética. Como muy pocos ingredientes, muy fácil, muy rápido y delicioso. En 30 minutos muestro cómo es. Vamos a ver. Charlotka. Ay, no puedo imaginar el olor. Nunca en los restaurantes cocinan así tan bueno. ¿Cómo lo saco? Solamente así. ¡Oh! ¡Wow! Miren, no se ve que hay tantas manzanas. Por eso podía echar aún más. Vamos a cortar. ¿Se ven? Algunas manzanas son rojas, algunas verdes. Así. Vamos a probar la charlotka, el postre típico de Unión Soviética. Las manzanas ácidas, la harina dulce y todo caliente. Es increíblemente bonito. Ahora vamos a hacer té y comer charlotka con té. Les invito.